llama Marilu. Nosotros vamos a exponer sobre el tema Introducción a la comunicación científica. Nuestros integrantes están conformados por Yajaira Vilatuña, Roxana Velasco, Jacqueline Veloz y María José Villamarín, quien les habla. A continuación les vamos a exponer nuestros... Bueno, a continuación yo les voy a exponer sobre la comunicación y la comunicación científica. La comunicación se llama comunicación a la transmisión entre dos o más personas que parentescan el mismo significado lingüístico. El no lingüístico se refiere a la auditivo, el gestión y el gestual. La importancia es el intercambio de los sentimientos o opiniones en cualquier tipo de información. Esto puede ser 100% entre dos personas o entre tres o más grupos de personas. El código siempre va a ser el habla por el cual se transmite la información. La comunicación proviene de la palabra latín común, que significa motivo del cual es en todo en común. La comunicación científica es la transmisión propuesta en las ideas del pensamiento, en algo científico o algo investigativo. Presenta un código que puede ser de un mensaje que puede ser acontecimiento o suceso científico. Esto requiere además a los que investigan a fondo un tema, utilizan su investigación para enfocarse al estudio. La comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral se da entre dos o más personas, pero ahí interviene el habla. Las principales características es, para su comprensión necesitas del órgano auditivo, que significa oír bien la conversación. El hablante puede revocar lo dicho, puede cambiar lo dicho o acentuar lo que no es. En la información receptada, el oyente produce el receptor, es el quien escucha lo que habla el siguiente, y progresivamente se trata del habla. Como ejemplo es las conferencias, las oratorias, los discursos. En la comunicación escrita, la comunicación se manifiesta mediante un papel transmitido en letras. Las principales características es la visión, el sentido, los instrumentos que facilitan la comprensión del escrito, el mensaje producido por la comunicación, y los ejemplos es la tipología del texto, argumentativo, narrativo, etc. A continuación les vamos a hablar sobre los elementos de la comunicación oral y escrita, donde ellos están el emisor, el receptor, el código, el canal y las barreras, que una de ellas puede ser el ruido. Ya, el proceso de comunicación. Al proceso de comunicación se denomina proceso de comunicación al intercambio de ideas, oraciones, palabras o conversaciones. El emisor es la persona que emite el mensaje, que proporciona información. El receptor es el que recibe el mensaje de la persona que le envía, de un individuo o de grupo. El mensaje prácticamente tiene que ser claro para que la persona que lo reciba sea correcta. El mensaje es lo que una persona envía a otra. El mensaje también puede ser utilizado como una norma de conjuntos, símbolos o señales. El mensaje tiene que ser claro para que la persona que lo reciba lo entienda. Aquí tenemos un mensaje. Código. El código es el conjunto de signos que se relacionan entre sí y se intercambian entre una regla. El código puede ser verbal, como la lengua española, o no verbal, como los gestos y signos, como aquí. Ya. El medio o el canal. El medio o el canal es el por el cual enviamos nosotros el mensaje. Uno de ellos puede ser la televisión, el radio, igual las fuentes, igual fuentes de información. Oye. Daniel. El ruido. El ruido es una barrera de la comunicación. El ruido viene a ser los factores que distorsionan la calidad del mensaje. Ejemplo, aquí hay una carta que no podemos identificar qué dice. Una de esas es una barrera de la comunicación. Otra puede ser que mientras nosotros estamos hablando, una persona venga y nos interrumpa. Esa también es una barrera. También puede ser el ruido. Retroalimentación. La retroalimentación es cuando una persona es cómo entendió el mensaje. La retroalimentación puede ser positiva, es cuando una persona entendió y le agradó el mensaje, o negativa, cuando se obtiene otro tipo de respuesta que no es coherente al mensaje que fue enviado. Ya, las relaciones de la comunicación con el lenguaje y la lengua. La lengua lo que nosotros tenemos, nuestra natividad, es como nosotros nos expresamos, puede ser en español, puede ser en francés, en italiano o en otras lenguas. El lenguaje es la capacidad humana por la cual nos expresamos nuestros sentimientos por el medio de las palabras.
De ahí viene, del lenguaje viene lo que es el habla. El habla es el uso del lenguaje dentro de las características de la comunicación lingüística. Puede ser de dimensión, dependiendo de dónde estén. Pero ahorita es como les digo, las propiedades de lo que es la lengua, lo que es la norma, el uso y el dialecto. La norma es el reglamento que conviene, la convención social que establece de la región lingüística, o sea, es cómo tenemos que expresarnos, si nos expresamos bien o si nos expresamos mal. El uso igual es de cómo damos a conocer nuestro mensaje de acuerdo a lo que es la lengua. Y el dialecto es lo que se reduce a pequeñas zonas, o sea, el dialecto quiere decir la lengua nativa, de lo que es de las tribus, de todo eso. Gracias. Continuando con el tema, funciones del lenguaje. La función referencial se centra en el contexto predominada el tema o contenido del mensaje, es decir, la información que transmite al emisor. Por ejemplo, la ballena es un animal mamífero, o también puede ser Claudia es la niña del Festival Azul con el pelo negro rizado, o también otro ejemplo puede ser mañana es el examen de matemáticas. La función emotiva o expresiva se centra en el emisor y su actitud al momento de emitir un mensaje al cual expresa una opinión frente a la que está diciendo. La función podemos transmitirnos al emisor. Por ejemplo, estoy muy cansado, qué sorpresa, lo siento, no te vi, estaba distraída. Función conativa. Se centra en el receptor, todo mensaje va dirigido a un receptor, pero en algunos casos hay una intención explícita de producir una reacción o respuesta de su parte. Ejemplo, ¿me alcanzas del azúcar, por favor? Devuélveme un... Se trata de emitir un poema o una poesía al receptor. Ejemplo, hola, me escuchas, como decía, hasta luego. Función práctica o práctica. Se centra en el contacto que corresponde a aquellos mensajes de uso del lenguaje para establecer, mantener, verificar o interrumpir la comunicación. En la comunicación oral, formas de entablar un diálogo, mantener la atención del receptor, saber si este sigue teniendo disponibilidad de perspectiva. Ejemplo, ¿qué quiere decir ambiguo? Ambiguo es sinónimo de incierto, o también puede ser la palabra, por ejemplo, la manzana es un adjetivo común. A mí me toca hablar de los tipos, de los tips para poder hablar en grupo. El primero, exprésate con sencillez. La gente captará una o dos ideas de lo que tú expongas. Si no puedes expresarte de uno o dos enunciados, es que tu exposición está siendo no definida. Y si no sabes a qué previsión quieres llegar, en el público mucho menos podrás. 2. Organízate. Sea larga o corta la exposición, tienes que ordenar los elementos de la misma. En algunos casos, un buen comienzo puede ser un gran final, ya que el final es el que las personas recuerdan. Sé breve. La duración de estas exposiciones deben durar máximo de 10 a 15 minutos. Sé sincero. Si tratas de ser distinto a lo que no eres o emitir algo que no crees ser, no te sirve de nada, pues tú no tienes nada que convencer. Y si no te parece gracioso una anécdota, al público tampoco lo verá gracioso a eso. Adóñate de la situación. En los primeros momentos de un discurso se establece el vínculo entre el público y el expositor. Sonríe, agradece a las personas
Y después que ya tengas la atención de todas, haz un vínculo de sonrisas. No leas, habla. Leer en un auditorio es poco eficiente, ya que no dices lo que sientes sino de corazón. No es recomendable redactar un discurso al llevarlo, sino redactar unas notas pequeñas para poder guiarte en qué parte vas. Relájate. Cuando estamos sometidos a nervios y a menudo olvidamos cómo respirar, es importante respirar de una forma representativa, inhalando profundamente.